Señorías, paso a defender la proposición no de ley de mi grupo en un asunto que he de confesarles que me resulta complejo y espero tratar de explicarlo con claridad, porque estoy seguro que no se entenderá muy fácilmente, pero que atiende a un problema que afecta a muchas personas que además se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que hace referencia a la gestión de la atención residencial que se presta a las personas mayores y con dependencia en las residencias públicas del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. Creo que deberíamos empezar explicando los sistemas de ingreso y de copago que se aplican en los servicios residenciales prestados por el ERA para enmarcar el contenido de esta proposición no de ley. La primera aclaración es que las vías de acceso a las plazas residenciales públicas ofertadas por este organismo autónomo son dos. La primera de ellas, la que se deriva de la Ley 7/91 de 5 de abril de asistencia y protección al anciano y de su normativa de desarrollo, y que hasta que se promulgó la Ley de Dependencia en el año 2006 era la única vía de acceso a la prestación que se preveía en Asturias. Los usuarios de residencias que acceden por esta vía deben abonar mensualmente el precio público que se establezca, aunque si careciesen de recursos suficientes para ello, podrán abonar mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas totales que percibiesen por cualquier concepto. Es lo que comúnmente se viene denominando como contrato de hospedaje. Y siendo el importe restante la diferencia entre el precio de la plaza pública y lo que efectivamente estén abonado por sus familiares o bien quedando a cuenta de la persona usuaria hasta que se efectúe la liquidación correspondiente con el momento de la finalización de su estancia. La segunda vía de acceso a este derecho de residencia es la que viene reconocida en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, la conocida como Ley de Dependencia. Esta norma, como ustedes saben, ha pasado por distintos sistemas de copago, si bien en todos ellos siempre se han referenciado a la capacidad económica de la persona. Y puesto que el copago asociado al servicio nunca podía superar se concluía que no podía generarse ningún tipo de deuda durante esta prestación. Ahora bien, esto no es del todo cierto, pues la capacidad económica se calcula teniendo en cuenta no solo el sueldo o la pensión, sino también el patrimonio total de la persona. De ahí que si el patrimonio es lo suficientemente elevado, sucede que el copago calculado en base a la capacidad económica puede ser mayor que los ingresos o rentas líquidas mensuales y, por lo tanto, sí generaba una obligación de abonar la diferencia. Tras la publicación de la resolución de 11 de diciembre del 2013 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se introdujo la posibilidad de que cuando el usuario no dispusiese de esas rentas líquidas mensuales suficientes, estos pudiesen optar por abonar mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas líquidas, acumulando la diferencia entre dicho importe y el precio público como deuda hasta su abandono de la residencia. De este modo, llegamos a la conclusión de que se equiparaban en la práctica las dos modalidades previstas en los procedimientos de liquidación para ambas vías de acceso al servicio residencial, del contrato de hospedaje y el de la Ley de Dependencia. Si bien, y esto es importante referirlo, tomando como referencia distintos precios públicos y, en consecuencia, generándose una deuda diferente en función de que el usuario tuviese o no la condición de dependencia. Esto es importante. Siendo conscientes de este problema, del problema que se estaba generando en estas residencias públicas, desde el Grupo de UPyD formulamos una pregunta por escrito a la consejera de Bienestar Social el pasado día 10 de diciembre acerca de cómo se estaba informando a los usuarios del ERA de cuáles eran sus condiciones de pago. Y es evidente que si esto lo hicimos así es porque nos llegaban situaciones personales en las cuales los usuarios, por una parte, alegaban no recibirla o, en cuanto la recibían de forma muy incompleta o, en todo caso, de forma poco comprensible, y hay que tener en cuenta a qué personas eran las que se dirigía esta información. Por lo tanto, lo cierto es que en la actualidad esta información sobre las condiciones del servicio entendemos, ese es nuestro criterio, que no se está proporcionando de forma adecuada. O simplemente, si ustedes lo quieren entender así, que existe un importante margen de mejora de cómo se está transmitiendo a muchos usuarios
esta información, usuarios que hoy ignoran las condiciones del servicio que se les presta. Y esta impresión no la comparten solo las personas que ingresan y sus familias, sino también, se lo puedo asegurar así, los propios trabajadores de las residencias del ERA. Y quizá hay un caso, les puedo hablar de un caso ilustrativo, de una circunstancia en la cual los potenciales herederos de una persona fallecida tras un periodo de estancia en el ERA descubren la deuda acumulada por esa persona frente al organismo, encontrándose en la tesitura de tener que aceptar una deuda que probablemente desconocían o, por el contrario, renunciar a la totalidad de la herencia y, con ello, a las obligaciones contraídas por el fallecido. Y yo no estoy hablando de casos teóricos, sino de casos reales y con cantidades no despreciables. Tengo aquí una resolución de 13 de marzo del 2013, donde se está reclamando a una persona cuya deuda, tras 22 meses de estancia, se está reclamando a los herederos, asciende a 15.245,83 euros. Estamos hablando de una persona que percibía únicamente una pensión de mutualidades laborales de 565,67 euros al mes y el ERA le cobraba 447,92. Es cierto que en la respuesta a la consejera nos manifiesta que se notifica la cuantía del cargo en la cuenta donde figura el importe factorado y su concepto, pero es evidente que esta notificación es, a nuestro modo de ver, manifiestamente insuficiente. Ni el usuario conoce qué cantidad supone respecto a su pensión, ni tampoco cuál es el importe que se va acumulando como deuda mes a mes. Es precisamente con el fin de combatir estos problemas de una información adecuada a lo que hacen referencia a los dos primeros puntos de la proposición que presentamos y por medio de los cuales requerimos al Consejo de Gobierno para que la información que se facilita a los usuarios del ERA en relación a las condiciones del servicio que tengan contratado se haga por escrito, en un formato accesible y comprensible para todos ellos y que, en todo caso, haga referencia a la modalidad del sistema por el que va a efectuarse el pago, cuánto va a pagar el usuario mensualmente y, en su caso, cuánto va a generar en concepto de deuda y, llegado el momento, cómo se produciría la liquidación de esa deuda. Y, asimismo, también solicitamos que si un usuario dependiente cuya resolución del derecho al servicio se encuentra en tramitación, que se le explique en qué momento va a pasar a pagar por la ley de dependencia y, cuando eso ocurra, que se le facilite otro documento donde se dé la misma explicación que se le dio al inicio. Se trata, en definitiva, de proporcionar un documento en el que se explique de manera clara, sencilla y comprensible para todos los usuarios, tanto en el momento que se ingresa en el ERA como cada vez que se modifiquen las condiciones, estas condiciones de prestación del servicio. Nos parece que este es un problema puramente organizativo. No estamos pidiendo ningún cambio normativo. Es un problema organizativo y de gestión, pero no entendemos que no hay ninguna imposibilidad técnica que lo haga imposible. Otro de los problemas que ya hacía referencia al inicio de mi intervención era el referido a aquellos usuarios valorados como dependientes que acceden a una residencia del ERA con derecho a obtener una plaza pública y a los cuales se les aplica el copago ordinario, el que hablábamos del contrato de hospedaje correspondiente a ese contrato, en tanto no se publica la pertinente resolución de reconocimiento del derecho al servicio de dependencia. Estos usuarios, por razones estrictamente administrativas, no achacables en ningún caso a ellos, se encontrarían pagando un copago que realmente no se corresponde con la situación reconocida. Circunstancia que, además, ahora no puede ser compensada con carácter retroactivo desde la publicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Es cierto que en la respuesta que nos facilitó la consejera nos decía que el derecho a una prestación se genera en el momento de emitirse la resolución y no en ningún momento anterior. Nosotros no estamos pidiendo, no le vamos a pedir, evidentemente, que se incumpla la normativa vigente, pero lo que cabe preguntarse es por qué no se emite la correspondiente resolución de prestación del servicio cuando una persona accede ya a una residencia del ERA, en los casos en que ya tiene reconocido el grado de dependencia con derecho, y por el contrario se tardan varios meses, incluso a veces más de un año, en emitir dicha resolución. No se trata, una vez más, de ningún problema de imposibilidad técnica o un problema normativo. Se trata, nuevamente, de un mero problema de gestión. Y esos problemas de gestión tienen solución y pueden solventarse. Y, por lo tanto, lo que le pedimos a la Consejería es que desarrolle todas las actuaciones oportunas que permitan reducir en todo lo posible estos retrasos, que provocan un perjuicio económico a muchos usuarios con grado de dependencia reconocido
que se ven obligados a hacer frente a un copago superior al que le correspondería en caso de haber contado con la correspondiente resolución administrativa. Se ha presentado una enmienda de Foro Asturias en este punto que tenemos intención de aceptar. Creemos que estamos planteando lo mismo. Entendemos que las dos redacciones persiguen el mismo objetivo, que no es más que el de evitar en todo lo posible estas situaciones de injusticia y que los usuarios no tengan que hacer frente a unas condiciones más gravosas de las que les corresponden. Por lo tanto, como les indico, tengo intención de aceptar esa enmienda de Foro Asturias. Y en el último punto hacemos referencia a una situación específica, al caso particular de aquellas personas que, habiendo ingresado en una plaza de Lera con anterioridad al mes de enero del 2011, y antes de que se publicase el decreto por el que se establecían los precios públicos y los porcentajes de copago correspondientes, pues a estas personas, al igual que en el ejemplo anterior al que les puse de manifiesto, desde Lera se les reclama a sus herederos que esos mismos usuarios que fallecieron antes de la fecha referida abonen la deuda generada durante la estancia y que pueda ascender a cantidades muy importantes. Y estas personas, en muchos casos sus familiares, que pensaban que con un grado de dependencia reconocido y contando ya con la resolución de ese derecho de servicio de residencia, entendían que la modalidad de pago en la que se encontraban sujetos, que correspondía a la ley de dependencia y no al contrato de hospedaje, no estaban generando ninguna deuda. Sin embargo, sí se les emplaza ahora a que asuman la totalidad de una deuda que desconocían que se estaba generando. Y, por lo tanto, lo que sí solicitamos es que también que se combata esta situación de injusticia y que se trate de paliar en la medida de lo posible estas situaciones en las cuales se está reclamando no ya solo una deuda que no le corresponde, sino una deuda que se desconocía que se estaba generando y por una causa o un retraso, porque hasta que no se publicó ese decreto de copago no se podían establecer las condiciones, por una causa, vuelvo a decir, que en ningún caso afectaba al propio usuario, sino a la Administración pública. En definitiva, señorías, de lo que estamos hablando es de problemas de gestión muy concretos que afectan al servicio que se presta en las residencias dependientes de Lera y, por esa misma razón, su solución no pasa, vuelvo a reiterar, por ningún cambio normativo, sino simplemente por la adopción de métodos de gestión más eficientes, más ágiles y, desde luego, más centrados en el usuario que lo recibe, que es al que deberíamos de enfocar todos los objetivos. Y, por lo tanto, para aprobar esta proposición no de ley, que nos parece que trata de combatir injusticias manifiestas que afectan a personas concretas con nombres y apellidos y, en muchos casos, a los que se les están exigiendo cantidades muy elevadas, es para lo que les solicito el apoyo a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Prenda.